Crónica Americana. ¿Los residentes están realmente abandonando California, Bonal? Lo más importante no es la cantidad de residentes, sino cuáles son los residentes. Porque, aunque es cierto que California sigue siendo el estado más rico de los Estados Unidos, el estado más poblado de los Estados Unidos, el 60% de los impuestos que recauda California vienen del 3% de la población. Y eso crea una situación bastante forzada para las personas que no pertenecen a ese 3%, supongo, ¿no? Bueno, o sea, no es la primera vez que California entra en un déficit de budget, o sea, de dinero del Estado. En el 2008 llega Arnold Schwarzenegger, Mr. Universo, a la gobernatura de California por una situación similar a la actual. Es decir, el Estado de California estaba técnicamente al borde de la quiebra. Había comenzado a emitir lo que son notas de pago, o sea, pagarés, como lo conocemos en Latinoamérica, y ya Bank of America, Chase y Wells Fargo habían anunciado que iban a dejar de aceptar estos pagarés. O sea, había un déficit de más de $20,000 millones en el presupuesto de California. En este momento el déficit es brutal. Pero si el 60% del budget de California, o sea, el presupuesto de California lo aporta el 3% de la población, te imaginas que el hecho de que se te vaya parte de ese 3%, incluso en pequeñas cantidades, hace que el gobierno de California, no estamos hablando de California como estado, ¿okay? California como estado sigue siendo un estado muy rico y la media de ingresos de California sigue siendo la más alta de los Estados Unidos. Estamos hablando de estados grandes, ¿no? Siempre el estado con más media de ingresos de los Estados Unidos será Washington. O sea, lo que es el Distrito Federal, que no es un estado. Pero como estado, California tiene ingresos que son muy superiores a los de la media del país. A los de la media del país. Bueno, pero yo estoy viendo que no es solo este 3%, yo estoy seguro que esto es lo que más afecta al estado de California, pero se están yendo masivamente. Hay muchos sitios web que tú puedes revisar que dicen Living California o dejando el sueño californiano, y las personas, los real estate están haciendo su gold rush con esta situación, las compañías de mudanza. Bueno, de hecho, el 58% de todos los viajes de mudanza de U-Haul en una dirección vienen del área de San Francisco. De todo, el 58% de todos los Estados Unidos. Es decir, U-Haul es una compañía de mudanza en los Estados Unidos. Casi el 100% de los carros y camiones que uno alquila para mudarse son U-Haul. Son U-Haul. Y obviamente lo normal es que un estado tenga la misma cantidad de entradas o de salidas. Correcto. El hecho de que hay un desbalance implica que hay un grupo de gente abandonando el estado. Yo estuve revisando unos datos que dice que del 18 al 19, del mes de julio de 2018 al mismo mes del 2019, tuvo una pérdida neta de 197.500 personas. Bueno, imagínate que entre el 2010 y el 2016, California perdió 1.300.000 habitantes. Pero en este periodo está perdiendo a más de 100.000 personas por mes. Eso es increíble. Es increíble. Es un éxodo masivo. Es un éxodo masivo. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta la siguiente situación. ¿Y por qué me centro? O sea, 100.000 personas no representan prácticamente nada en términos porcentuales de la población de California, que son casi 40 millones de habitantes. Lo que sucede es que la población que se te va, en muchos casos es población calificada. En muchos casos se te va, o generalmente se te va el que se te puede ir. Porque irse tiene un costo. Tiene un costo importante. Incluido alquilar el camión de U-Haul. Para un viaje interestatal, te podrás imaginar los costos. Entonces, ¿quién se relocaliza? Se relocaliza el maestro, se relocaliza el ingeniero, se relocaliza la persona que tiene capacidad, y sobre todo se relocaliza la gente cuyas empresas están abandonando California. Es cierto que la mayoría de las empresas van a mantener sedes en California, están sacando los headquarters por un tema de impuestos, que es un tema que seguro vamos a analizar porque está en el núcleo de las causas de los problemas de California. Pero el hecho de que se te vayan las personas más ricas o una parte importante de las personas calificadas, o se te vaya, por ejemplo, el empresario que era dueño de un restaurante o que era dueño
un negocio pequeño o mediano, obviamente te da una situación de tendencia negativa en medio de un gran déficit del presupuesto del gobierno. Y hay que decir que California tiene una situación particular. La tercera industria en términos de GDP de California es el gobierno. Recuerda que en un momento determinado hablamos de que la gran crisis venezolana tenía que ver con que alrededor del 50% del Producto Interno Bruto de Venezuela eran gastos del gobierno. Empleados del gobierno. Exactamente, gastos del gobierno en general, no solo empleados. El tema fundamental es que cuando tu tercera industria es el gobierno y tu gobierno está en bancarrota, es un grave problema. Es un gravísimo problema. California es uno de los estados, bueno, es el estado de los Estados Unidos que mayor cantidad de empresas importantes tiene. O sea, las empresas más conocidas de los Estados Unidos. Y algunas no tanto, pero por ejemplo Apple, Oracle, Google, Alphabet, PayPal, McKesson, que es el monopolio de todos los recursos de hospitales. O sea, muchas de Molina Healthcare, o sea, muchas de estas grandes empresas tienen su sede en California. O sea, California históricamente fue el hub más importante de empresas y de empresas tecnológicas. California se convirtió en el centro norteamericano de extracción de petróleo, que estaba en el área de Los Ángeles. O sea, Los Ángeles se hace importante por los programas por las empresas de extracción de petróleo, por lo que se llamó The Gold Rush, o sea, la carrera del oro. O sea, la cantidad de oro que se podía extraer en California, la cantidad de empresas mineras, etcétera, etcétera, hicieron de California lo que es, o sea, The Golden State. The Golden State, o sea, hay un dato que es muy interesante. Solo hay 3 países en el mundo, China, Japón y Alemania, que tienen un Producto Interno Bruto superior al de California. ¿De veras? Y California solo representa el 14% de la economía norteamericana, es decir, lo cual te dice lo inmensa que es la economía norteamericana, pero lo inmensa que es la economía de California. Sí, es increíble. Estuve mirando, Bonal, y hay compañías que están abandonando, a grosso modo estuve mirando que Tesla está abandonando su headquarters de California, también lo están haciendo Oracle, Hewlett Packard de HP está abandonando California, y esto es lo que trae consigo es que muchos de sus empleados también se están relocalizando. También estoy oyendo hablar de que personas que trabajan para Silicon Valley de forma por internet, es decir, ellos no tienen que estar presentes en sus oficinas o laboratorios, ahora están buscando cómo salirse del sueño californiano. Sí, entre los datos que diste hay muchos que son interesantes y vale la pena analizar en detalle. O sea, el hecho de que Hewlett Packard se vaya de California tiene un componente más simbólico que real en términos económicos. O sea, Hewlett Packard es la compañía que funda Silicon Valley. O sea, lo que era el garaje de Hewlett y Packard, que era al final un par de personas, un par de amigos, es considerado el centro fundacional de Silicon Valley. Los grandes ingenieros que inician Silicon Valley, entre ellos el cofundador de Apple, era un empleado de Hewlett Packard. Es decir, Hewlett Packard es la piedra fundacional de todas las compañías tecnológicas de Silicon Valley, dígase Google, Apple, Intel, etc. El hecho de que ellos se vayan es un golpe moral infinito porque va a quedar el museo, pero el headquarter de la empresa se va a ver ido. ¿Silicon Valley es la industria número 1 en California, Bonal? No. En un lugar que tiene una economía como la de California, la industria número 1 siempre es la industria financiera. O sea, vivimos en un país capitalista. En un país capitalista, la industria del capital siempre se mantiene ahí. Es la industria número 1. Real estate es parte de esta industria del capital. Y este es uno de los problemas que está ocasionando el éxodo. O sea, finanzas, seguro y real estate son la principal industria de California. Después viene la industria de servicios y la industria tecnológica. Obviamente, toda esta industria financiera está en la base de la industria tecnológica, ¿no? Y contribuye la industria tecnológica a la industria financiera. Pero, ¿cuál es el gran problema que tiene California? El gran problema que tiene California es que la tasa de pobreza de California está alrededor del 13-14%. Te estoy hablando de datos consolidados. O sea, posiblemente si vas a datos actualizados, esto va a crecer. Y en términos de pobreza relativa, o sea, pobreza respecto de los costos, pues esa tasa de pobreza llega al 20%. Y es enorme para los Estados Unidos.
el precio medio de una vivienda en lo que es el Bay Area, o sea, en la zona de San Francisco, es de $650,000. O sea, el ingreso medio de una persona en California ronda los $70,000. O sea, un año de salario apenas alcanza, un año entero de salario, apenas alcanza para pagar una propiedad. Entonces, hay que decir que la propiedad media en los Estados Unidos está entre $250,000 y $350,000. Casi lo duplica. Casi que lo duplica. Pero en algunas regiones, porque te di el medio, el valor medio del área de San Francisco, ¿no? En algunas regiones el precio medio de una vivienda está entre 1 y 2 millones de dólares. Entonces, para una persona clase media, vivir en California con precios medios de 650,000 a 2 millones de dólares se hace imposible. Yo estoy viendo aquí algunos datos, Ronald, y hay razones nobles que hablan acerca del éxodo californiano, como es el caso de la pandemia, del golpe que ha sido la pandemia del COVID-19. También se habla de que el rate de nacimiento ha disminuido enormemente, se está envejeciendo la población en California, pero yo no creo que esto esté en el núcleo. Son los taxes, son medidas de tipo liberal que han estado afectando el estado de California. Bueno, a ver, las personas se mudan a un estado o salen del estado siempre por razones de tipo económico. Porque el COVID ha afectado a todos los estados, aunque California ha sido particularmente golpeada, sí. Sobre todo por el gobierno, más que por el COVID. Es decir, la cantidad de casos confirmados de COVID que tiene California es de más de 3 millones de casos. Florida tiene 1 millón y tanto. Pero la población de California es el doble que la de Florida. Es decir, el rate de infección es más o menos similar, pero hay una gran diferencia. En Florida no hay lockdown. O sea, en Florida usted va a cualquier negocio y ese negocio va a estar abierto. Las personas usan mascarilla y gel antibacteriales, etcétera, pero los negocios están totalmente abiertos en Florida. Hay un aliciente especialmente para el pequeño negocio. Subsisten, exacto. Subsiste. O sea, una peluquera puede pelar. Una persona que pinta uñas puede hacerlo. O sea, una persona que tiene abierto determinado lugar también lo puede hacer. Hay algunas restricciones, obviamente los estadios no están en capacidad total, pero son excepciones. Exacto. En general, los negocios están abiertos en Florida. La mayoría de los negocios están cerrados en California, todavía. Al cabo prácticamente de un año de iniciada la pandemia. Esto es increíble. Entonces, claro, hay una situación, porque a veces se dice, bueno, ¿será que el Estado quiere quebrar a los pequeños negocios? La situación que ocurre cuando el 60% de tus ingresos estatales viene del 3% de la población, es que, o sea, lo que provoca es que los pequeños negocios no importan en la economía del Estado. Y así se siente y así están abandonando masivamente. Y a la misma vez, gran parte del gasto del Estado está en los retirados y en asistencia social y en muchos casos asistencia a estos pequeños negocios, asistencia a las personas que se enferman. Entonces, en términos de balance, determinadas políticas, o sea, políticos liberales entienden que es preferible que la gente no se enferme y no tener un disparo en el gasto sanitario, mientras que el 3%, el 5% de la población paga todos los impuestos. Pues esto es una idea que parece razonable. ¿Qué sucede? No cuentan con la voluntad individual de las personas. Correcto. El 3%, el 5%, una parte de ellos, obviamente no todos, se van. ¿Y a quién le cobran los impuestos? Hay políticos en California que han anunciado la idea de taxar a las personas que se vayan durante años después de haber abandonado California. Es decir, la dependencia de los ricos junto a la persecución a los ricos crea esta locura. Es un círculo vicioso. Es un círculo, es decir, y los cubanos lo sabemos. Si persigues a las personas más productivas, ¿se te van? Se te van. ¿Y quién te queda? Exactamente. Te queda la gente que está esperando que tú resuelvas el problema como lo prometiste, ¿no? Y siempre el recipiente de esa inmigración es quien se beneficia. Bueno, hablando de eso, tenemos a Texas. Sí. Ha sido el mayor recipiente de las personas que están inmigrando de California. Tenemos a Arizona, que también se está beneficiando. Tengo entendido que Utah y Idaho están siendo grandes beneficiarios. Pero Texas en particular ha sido tan importante la inmigración de California hacia Texas, que estuve mirando que Charles Austin, él es un conservador que tiene un sitio web que se llama Conservative Living California. Dice que varios usuarios en su página advierten: Don't California my Texas. Es decir, no conviertas en California a mi Texas.
¿Cuál es la diferencia básica entre Texas y California, Bonal? Bueno, hay que decir que esa diferencia se ha ido reduciendo y quiero explicar por qué. La primera diferencia que hay entre California y Texas es que la Constitución de Texas prohíbe los impuestos estatales. Es decir, California, o sea, Texas es uno de los Estados Unidos que no tiene impuestos estatales. Florida tampoco los tiene. O sea, en los Estados Unidos hay una estructura de impuestos de tipo territorial. Es decir, el condado puede imponer... el condado son los equivalentes a las provincias, ¿no? De alguna manera. Pueden poner un tipo de impuesto. Pueden poner un impuesto que generalmente ese impuesto es a las compras y ventas de productos. Correcto. Okay. También algunos servicios como las escuelas públicas o la basura. Sí, o sea, pero esos son taxes. O sea, son cobros que te hacen. Y se le hace a la propiedad generalmente. Y se le hace a la propiedad. El impuesto a la propiedad es diferente porque es más a nivel de municipio. Correcto. En muchos casos. Pero en general los condados tienen un impuesto que es lo que se llama impuesto al valor agregado. IVA, como se le dice en España, en Venezuela, en muchos países. Entonces, hay otro impuesto que es el impuesto estatal, o sea, de lo que es el Estado. Muchos estados, varios estados en los Estados Unidos no tienen impuestos. En el caso de California, está entre el 10 y el 20%, porque hay varios brackets. Y hay otro impuesto que es el impuesto federal, que normalmente para una persona que ronde los $100,000 de ingresos, pues está alrededor del 35%. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué es justo en términos de impuestos? Cuando una persona le da más al Estado de lo que le da a su hijo o a su madre, obviamente hay un problema de injusticia. Absolutamente. Fiscal. Es decir, porque se supone que hay 1% de la población que vive en la pobreza, hay 1% de la población que requiere asistencia y hay una serie de servicios comunes que hay que sostener. Pero cuando tú estás pagando el 50% de todo lo que ingresas, y además estamos hablando de impuesto individual, además si tú eres un empresario, tú pagas impuestos por cada persona que contratas, tú pagas impuestos por cada producto que compras, y cuando estás construyendo algo, compras. Mucho. Tú pagas impuestos por tu compañía, 21%. Entonces, si pagas impuestos tu compañía, pagas impuestos por cada ladrillo que compras, pagas impuestos al condado por cada compra que haces, pagas impuestos sobre tu propiedad, pagas impuestos al Estado y después pagas impuestos al gobierno federal. Muchas personas pagan entre el 50 y el 70% de todos sus ingresos en términos de impuestos. Y hay un momento en que eso se hace insostenible. Insostenible, exacto. Y cuando esto sucede, entonces ocurre lo que ocurre en California, en el que la gente abandona el Estado para ir a lugares donde al menos no tienen este impuesto estatal. Porque además, otro de los impuestos que no mencioné es el impuesto a la gasolina, que normalmente es del 18%. En Florida, por ejemplo, un galón de gasolina estaba alrededor de $2.25. Ahora con el anuncio de Biden de que iba a eliminar el Keystone Pipeline, ha subido a $2.35. Pero ya Buttigieg, el que él anunció como ministro de Transporte, como secretario de Transporte, anunció su intención de subir el impuesto de 18 centavos, que es lo que ocurre ahora mismo, a 68 centavos. Que ya, a 67 centavos, que ya lo hizo en Indiana, por cierto. Claro, y esta es otra situación que quería mencionar porque está ligada a California. El precio de la gasolina en California está por encima de los $4. No way. El doble que en Florida. En Florida vale $2.19 cuando está en su precio de garaje. Sí, exacto. Entonces al final, ahora está en $2.35 en casi todas partes. Por el anuncio de que iban a subir los impuestos. Porque siempre se empiezan a preparar para este tipo de situaciones. La situación de que los impuestos a la gasolina suban y el precio de la gasolina esté en el doble en California hace que todo sea más caro. O sea, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de cualquier bien que haya que transportar. Exactamente. Pues se está beneficiando enormemente, como te había mencionado, Texas. ¿Tú crees que esto va a traer algún valor político añadido para Texas? Yo creo que va a traer una transformación de Texas. O sea, el gran hub de esta emigración tecnológica, sobre todo, es el área de Austin. Y Austin hoy por hoy vota demócrata. Es decir,
La migración ha traído este cambio político en el mapa de Texas, por eso esta persona hace este señalamiento, porque hay una preocupación real. Pero a la misma vez, las grandes ciudades de Texas, a medida que han ido creciendo su población, se han ido moviendo a la izquierda. Por una situación normal que ocurre, que es que a medida que empieza a mudarse población de altos ingresos, el precio de la vivienda sube y la calidad de vida de las personas más desfavorecidas relativamente puede llegar a bajar. O sea, suben sus ingresos, pero el costo de la vivienda sube mucho más que sus ingresos. Entonces tienen dos opciones: o abandonan la ciudad o necesitan de más asistencia. Y este proceso está ocurriendo ya en Austin, Texas. Hay que decir que la población de California ha tenido tiene una variedad interesante. O sea, las tecnológicas se están mudando a Texas, pero por ejemplo los youtubers se están mudando a Arizona. Y muchas empresas financieras y algunos youtubers también se están mudando a Miami, o sea, a Florida. Y la razón para que se muden a Arizona es, aparte de que Arizona tampoco tiene impuestos estatales, Florida tampoco, por cierto. Florida tampoco, sí, lo hemos mencionado. La distancia entre Arizona y California son 1 hora y media, 2 horas de viaje en auto. Es decir que puedes ir a California a filmar lo que quieras filmar, porque sin duda California es bellísima. Es bellísima, sí. Y el clima es espectacular, que es otro elemento. No llueve, la temperatura nunca es alta, 21 grados, 75 grados, 73 grados Fahrenheit, que es la misma temperatura que uno pone en su casa con el aire acondicionado. Entonces, obviamente, esto crea el deseo de estar cerca de California, pero no pagar los impuestos de California.